Buenos días, buenos días. Marx decía que la humanidad se encarga de los problemas que puede resolver. Y hay muchísimos problemas que la humanidad tiene poca injerencia, sobre todo en decisiones de orden político vinculado al poder. Pero la humanidad se tiene que encargar de observar atentamente qué está ocurriendo. Acá en Uruguay el 11 de mayo va a haber elecciones municipales. Pero vean qué curioso que en los grandes medios de información, para decirlo entre comillas, es decir, siempre ocurre lo mismo, la sustitución de una noticia por otra. Y algunos son episodios de enorme complejidad. En estas últimas horas hay una situación a escala mundial que está vinculada con algunas decisiones que viene tomando el, el inquilino por segunda vez de la Casa Blanca, Donald Trump. Donald Trump. Más o menos todos ustedes lo ubican. Y tiene también cierta referencia de cuáles son sus objetivos y diríamos también su concesión nacionalista, que hoy se expresa a través del proteccionismo y a través de esa tabla que ha mostrado desde, desde la Casa Blanca, con la suba de aranceles de forma discriminada, ¿no? Es decir, algunos países como la región, América Latina, es decir, los aranceles andarán alrededor del 10%, que parece una soncera, pero mire que no lo es. Pero luego se da una lucha de orden intercapitalista que se instala en el tablero mundial y que tendrá, desde luego, honda repercusión. Es decir, la suba de aranceles, además, no solo de aranceles, ¿no? Ahí también hay una modificación en términos de tasa de interés del dólar, lo cual en general genera una zozobra en el mercado, particularmente en aquellos países que tienen dificultades o que son dependientes, como en general ocurre, ¿no? Porque esa es la moneda patrón. Y bueno, habrá algunos fenómenos que los podremos ir viendo en el correr de los próximos días, pero bueno, en la medida que también China responde con aranceles, desde luego, y probablemente también con una devaluación, lo que implica que la moneda china caerá y por lo tanto el valor de su producción. Es decir, habría que ver bien, con detalle, si estas osadas medidas que lleva adelante Donald Trump, contrariando incluso a parte de su equipo económico, los que defienden la concesión liberal de Friedman, es decir, aquel hombre que proviene de la escuela austriaca, que se conoció en alguna época como padre de los Chicago Boys y toda esa cuestión, que está vinculado al neoliberalismo, pero en realidad el neoliberalismo no es otra cosa que la aplicación del capitalismo a través de un modelo succionador que le quita espacio y esferas de incidencia al Estado. Es decir, la intención de reducir al Estado a la mínima expresión y dejar de algún modo liberado de los fenómenos materiales, en términos de mercancía, e incluso el mercado bursátil, al mercado, al mercado, con una muy escasa injerencia del Estado en estos aspectos.
no son temas sencillos a analizar y a ver en perspectiva, y particularmente desde la región, ¿no? Esto que durante muchos años tuvo aquel planteo eje de Monroe, la doctrina Monroe, América, América para los americanos, los del norte, claro. Bueno, esa especie de patio trasero que siempre de algún modo ha estado en juego, ¿no? Es decir, también en ese sentido hay algunos aspectos de orden problemático. Tal vez, y no estoy seguro, ¿eh? Porque no tengo datos. Es decir, estoy hablando ahí medio al talanteo. Y si Brasil ha tenido la capacidad y la fortaleza de acumular reservas, es probable que el impacto sea menor. Es probable, digo, no tengo seguridad tampoco, porque hay que ver cómo intervienen en el mercado y cómo al mismo tiempo los parámetros que se fijan para tener en cuenta si el dólar queda liberado, si hay una franja de flotación, o si queda anclado a la moneda, y si todo esto va a estar en juego. Y por eso también los silencios de los ministros de Economía, que están expectantes, observando, no solo por lo que ocurre en la Argentina, que ahí estamos frente a una situación mucho más compleja aún, ¿no? Un país que empieza a tener pérdida de reserva, a pesar de los recortes brutales que ha llevado adelante el presidente Milei. Es decir, en estos últimos 15, 20 días ha habido, de algún modo, un vaciamiento de la reserva y al mismo tiempo el aumento otra vez del riesgo país, que no es solo Argentina, porque los impactos no son barriales, son impactos de alcance geopolítico que tienen repercusiones de diversa magnitud. El Uruguay, hace largo rato, anunciado por el hoy ministro Odone, vinculado al reclamo de las cámaras empresariales, particularmente al sector exportador, hablaba del atraso cambiario. Es decir, que el dólar estaba muy por debajo del valor de mercado. Por lo tanto, el peso estaba sobredimensionado, lo que de algún modo apuntaba a la posibilidad, no estoy diciendo que vaya a suceder, de una posible devaluación. Y ahora sí voy a quitar el tema de la posible devaluación. Hoy el dólar en el Banco Central, creo que Pizarra, creo que anda en los 44.70 a la compra y 42 y pico a la venta, una cosa por el estilo. Es decir, que ya hay una corrección cambiaria. Es gradual, pero hay una corrección cambiaria. Voy a volver otra vez a Milton Friedman. Es decir, Friedman explicaba el proceso del desarrollo de la mercancía. Y en ese proceso de desarrollo de la mercancía hablaba de la interrelación que existe entre una cosa y otra, ¿no? A la hora de generar valor. De dónde se obtienen determinados minerales, de dónde se obtienen determinados componentes para generar la mercancía y, bueno, qué fuerza de trabajo se iba aplicando y se iba generando en función de las variables que significa el salario, ¿no? Lo que se le paga al trabajador. En general, el capital que está internacionalizado, está mundializado. Y si nos ha faltado mucho a nosotros, los que suscribimos el materialismo filosófico, el marxismo-leninismo, el materialismo histórico y el materialismo dialéctico, es decir, ir a ese proceso tan necesario del internacionalismo proletario en términos de ayuda y de cooperación mutua, ¿no? Nos ha faltado, son materias que han quedado pendientes, que siguen estando ahí planteados en la escena como una necesidad que habrá que superar en algún momento, en la perspectiva de alumbrar un mundo distinto. Bueno, pero vuelvo otra vez al tema de la cuestión de los aranceles, las tasas de interés, bueno, lo que significa en definitiva esa guerra interimperialista o intercapitalista que se va a ir librando o que ya se está librando. Es decir, hay algunos fenómenos que uno ya los puede ver. Es decir, en la medida que el costo de instalar, es decir, una empresa en determinado lugar,
esto está vinculado a la geopolítica. Es decir, tiene un costo menor o un costo mayor, bueno, en función de eso el capital tiene la libre posibilidad de circular y va a optar. Por lo tanto, es muy posible que en los próximos días y en los próximos meses, tal vez años, se vaya a generar un proceso de relocalización del empresariado, en función, desde luego, de la tasa de ganancia, porque ahí está la jugada. Y la tasa de ganancia está vinculada no únicamente a lo que se expone en el mercado y al valor que se obtiene en función de ello. Tiene un núcleo central. Porque el capitalismo es capitalismo porque existe la plusvalía. El núcleo central del capitalismo es la plusvalía. Es decir, yo sé que es importante hablar de temas electorales. Mire que yo no lo estoy dejando de lado. Y sé que también es importante hablar del horror que está pasando en algunas regiones del mundo, ¿no? Donde más de 48.000, 50.000 niños asesinados, muertos por bombas, bueno, todo eso que vemos a diario en los informativos, ¿no? Ese corredor ahí en Palestina, cosa demencial, ¿no? El asalto a la razón, ¿no? Donde la vida no tiene ningún tipo de valor. Pero está pasando eso, y por allá, por Rusia, Ucrania, y por otros conflictos de baja intensidad, que aparecen pero que dejan muertos, y que dejan familias postradas, castradas, diezmadas. En definitiva, una especie de valle de lágrimas, ¿no? Porque eso es así, y cadavérico además, porque hay que contarlo por centenas y por millares. Bueno. Es decir, la irracionalidad del bicho humano para llevar adelante este tipo de cuestiones que tiene que ver con la saciedad, que tiene que ver con la tasa de ganancia, que tiene que ver con aquello de ir generando condiciones materiales para reapropiarse de bienes, de valor. Y por eso ha estado Venezuela en juego todo este tiempo, ¿no? Y bueno, otros no solo Venezuela. También los países de la región, porque el acuífero guaraní, que de algún modo lo compartimos con Paraguay, con Brasil, bueno, y también está en esa movida, ¿no? Por eso el plan Neptuno. No solo por eso, por muchas más cosas, ¿no? Porque tenemos que hablar también de la rentabilidad en términos de capital y de ganancia que le genera a la empresa, ¿no? Y donde el Estado, de algún modo, también se va deslindando de responsabilidades fundamentales, ¿no? Un poco lo de Prima, ¿no? El mercado resuelve. El Estado que es de clase, mire que no estamos hablando del Estado proletario, estamos hablando del Estado burgués. Pero ese Estado, con una visión keynesiana en determinado momento, acá Valle de Ordóñez tuvo una visión de larga perspectiva, ¿no? De larga perspectiva donde, de algún modo, la perspectiva del desarrollo de un país productivo, es decir, hace la opción entre las estancias cimarronas y el acuerdo frágil, contradictorio con la clase obrera para llevar adelante el desarrollo de la fuerza productiva. Y ese es el Uruguay que recorre larga data, ¿no? Después en el medio aparece de todo, ¿no? Aparece de todo, incluso de la dictadura cívico-militar, que se llevó puesto a hijos, hermanos, padres, camaradas, compañeros, hermanos de clase. Pero bueno, no me quiero ir del tema porque son muchas las cosas. A mí me gustaría, yo no tengo ninguna posibilidad de hacerlo, confieso mi fragilidad, tanto desde el punto de vista de formación, como desde el punto de vista del alcance de lo que puede significar alguna de estas palabras que están vinculadas a una opinión, la mía, de la que me hago cargo. Pero diría, tengo la impresión que es hora, que estaría bueno. Es decir, hay que buscar. Hay una serie de economistas, yo recuerdo a Delía, otros recordarán a otros, pero ahí está Viera también en la vuelta. Hay otros, me estoy olvidando de algunos. Colorado Roca, unos cuantos más hay. Estaría bueno, ¿no? Estaría bueno que Cuesta Duarte, el Instituto Cuesta Duarte,
la clase obrera organizada uruguaya, ¿no? El movimiento sindical, a través del PCNT, es decir, esté en cercanía de estas cosas, ¿no? Y que el gobierno no sea ajeno tampoco a esto, ¿no? No son horas sencillas. Estamos frente a un mundo de enorme fragilidad. Si ustedes vieran, y yo creo que lo hacen, la fluctuación que hay permanentemente en los mercados es impresionante. La caída de la bolsa, la suba de la bolsa, la estabilización de la bolsa. Es terrible. La bolsa de valores, digo. Tal vez algún día haya que explicar algunas de estas cuestiones. ¿Qué es la bolsa de valores, no? ¿Qué es la bolsa de valores, no? ¿Cómo impacta? En términos concretos, explicando el fenómeno, ¿no? De las acciones, por ejemplo, ¿no? Las acciones. ¿No? Todo ello está vinculado, y mire que no es un invento, está vinculado, es decir, al desarrollo de la fuerza productiva y al valor generado, a través de las empresas que al mismo tiempo van cotizando en la bolsa. Es decir, está todo vinculado a la base material, donde se genera valor. No es un problema superestructural este. No es si los estudiantes estudian más o estudian menos, saben matemáticas, saben física, astronomía, no sé qué tal, tienen que saber. Pero digo, hay un problema en el capitalismo que siempre se vincula a un lugar. Y esa es la base material, porque es ahí donde se desarrolla valor. En esa relación contradictoria entre explotado y explotador. Pero ahí está el fenómeno. Todo lo otro es un reflejo de la base material. No es que la superestructura impacta en la base material y determina el comportamiento de esta. No, es al revés. Es al revés. De modo que entiendo que en estas horas, que no son sencillas, claro, uno puede hacer también, se puede hacer distraído. Si yo no voy a poder modificar nada. Si yo no voy a poder cambiar nada. Ahora también hay un fenómeno que está vinculado a la responsabilidad. ¿Quiénes hemos asumido el materialismo histórico y la dialéctica materialista? Eso que vulgarmente se conoce como marxismo-leninismo. Que es un poco eso, pero no es eso. Es un poco eso. Es decir, tenemos un nivel de responsabilidad para tratar de advertir y desnudar la naturaleza de lo que es este modo de producción. El capitalismo, que se basa en la explotación. Pero para explotar tiene que tener poder. Entonces es muy llamativo y sorprendente al mismo tiempo que en la izquierda, que es nada, a la izquierda del rey, a la derecha del rey, no. La izquierda que tiene un contenido de clase. Es muy llamativo, muy inquietante, para decirlo de algún modo, que algunos de estos temas no estén en la agenda. Porque no alcanza con citar titulares. Ya pasó tal cosa. Y la situación que viven los paraguayos, lo que está pasando en Brasil o en la Argentina, el gobierno que tiene. No, eso no es nada. Acá hay que tratar de entrar al objeto, no al fenómeno. El fenómeno es un producto de circunstancias, pero el objeto es el modo de producción, es el sistema. Este es un sistema anacrónico, realmente es anacrónico. Si usted mira que hay un desarrollo de la fuerza productiva, objetivamente es impresionante. Y si al mismo tiempo ve que hay un rezago de las relaciones de producción y que hay lo que se anuncia, porque hay anuncios tenebrosos, ¿no? Malthus estaría en su tumba riéndose de sociedad sobrante. ¿Y qué significa eso? Que no tiene ningún valor la vida. La vida es un principio. La defensa de la vida es un principio al cual no hay que renunciar. Bueno, pero todo esto está pasando en esa especie de asalto a la razón. Y en el asalto a la razón también está, es decir, la deriva y las desviaciones. Se parecería que un tema es más importante que otro.
Los temas circunstanciales o coyunturales. Coyuntural es un acto electoral, para que se entienda bien. Lo que no es coyuntural son las políticas económicas, los que se trazan en el marco de una estructura de poder que de algún modo va marcando y va imponiendo condiciones a través de distintos resortes que los han construido. La Organización Mundial del Comercio, el Foro de Davos, las aseguradoras de riesgo o calificadoras, más toda la estructura de los estados, en función también de los signos políticos que asumen responsabilidades de gobierno y conforman poderes ejecutivos con sus consejos de ministros. Bien, me voy a ir quedando por acá porque se me hizo muy largo. Pero estaría bueno, no digo de grupo de notables, porque notables no hay ninguno. Ninguno. Siempre la sociedad, en términos de contradicción, no está planteado en hombres lúcidos y hombres incapaces, o mujeres lúcidas y mujeres incapaces. Está planteado en términos de clase social. Estaría bueno que de este lado el mostrador, de que estamos nosotros también, es decir, tuviésemos la agudeza, la preocupación, el interés y la inquietud de analizar estos fenómenos, porque tienen repercusión directa. ¿Sabe dónde? En la heladera, en la olla, en el almacén, en el boleto, en la luz, en el teléfono, en el valor de su salario, en lo que puede o no puede comprar. En todo eso tiene que ver. Entonces no son temas abstractos, son temas concretos, que hay que ir mirándolo. Y ahí, quienes tienen más responsabilidad que otros, yo no la tengo. Yo tengo la responsabilidad de que cuando hablo asumo la responsabilidad. Pero hay quien tiene responsabilidad realmente para orientar y dirigir, aunque sea circunstancialmente, los destinos desde un poder ejecutivo, con lo que significa la división de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Bien. Bueno, son temas que habrá que ver. Yo voy a ir terminando como siempre. Aclaro que no estoy enojado. Es un poco de la forma exaltada de decir algunas de esas cuestiones con mucho énfasis, pero no, nada que ver. Un poco recordando aquello que venimos acuñando ya hace largos meses, ¿no? Que estaba vinculado a la reforma constitucional para derogar esta nefasta ley jubilatoria que obliga a trabajadores a jubilarse con arriba de 65 años, con una compensación miserable. Nosotros estamos pidiendo que por lo menos se ajustara al salario mínimo. Y por otro lado, estamos planteando que esa bomba de succión, que no ponen nada, que se llevan todo, que son la AFAP, es decir, desaparecieran, se generara un fideicomiso, y sea administrado por el BPS, los trabajadores y el empresariado, una especie de comisión ahí para tratar de recapturar esos dineros y que no se los lleven los Goldman Sachs, que no se los lleven los Tata, los de Narváez y otros amigos del poder, que no se los lleven ellos, que son los dineros suyos, ¿no? Los nuestros, que no se los lleven. Entonces, para terminar, decía que con aquello que hace mucho tiempo veníamos más o menos sosteniendo, que tiene que ver con Serafín J. García, que tiene que ver con la poética, esa poética media gauchesca, ¿no? Media gauchesca. Con mis chúcaras ansias y mis libres ideas. Nos vamos retirando. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Buen mediodía. A pesar de los pesares, como decía el vasco Goitisol, a pesar de los pesares. Fuerte abrazo.